¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? De nuevo aquí en el canal del Profe Mario. Esta vez vamos a hablar de la Guerra Fría y sus repercusiones en América Latina. Vamos a ver en esta sesión, primero, los antecedentes. ¿Qué ha estado pasando en América Latina o qué había pasado rumbo al conflicto de la Segunda Guerra Mundial? Segundo, ¿qué fue lo que ocasionó la Segunda Guerra Mundial? Después, ¿qué es la Guerra Fría? ¿Cómo se llevó a cabo la Guerra Fría entre las dos superpotencias? ¿Cómo esta Guerra Fría afectó a América Latina y las diferentes acciones que emprendieron cada uno de nuestros países para enfrentar o aprovechar la Guerra Fría? Y finalmente, ¿cómo acabó este periodo de la historia? Vamos a comenzar. Iniciamos con los antecedentes. América Latina recién se había independizado de las potencias europeas a mediados finales del siglo XIX. Después de la independencia se vino un periodo de mucha inestabilidad en todos nuestros países. Fue hacia el principios del siglo XX cuando por fin se empezó a lograr algo de estabilidad, pero no fue una estabilidad democrática, sino fue una estabilidad basada en caudillos. Y América Latina se insertó en la economía mundial siendo proveedora de materias primas. Es decir, a nosotros nos prestaban dinero para que produjéramos materias primas, para que se las vendiéramos a ellos y ellos producían cosas que después nos vendían a nosotros. Si lo piensan un poquito, no estamos tan lejos de cómo somos ahorita, porque ahorita seguimos, la mayor parte de nuestros países siguen vendiendo materias primas, sojo, plata, petróleo, y seguimos comprando bienes manufacturados, teléfonos celulares, computadoras, televisiones, y bueno, o sea que no ha cambiado tanto la situación. En este contexto, y después de una primera gran guerra, se vino la Segunda Guerra Mundial. Como ya sabemos, la Segunda Guerra Mundial enfrentó a dos grandes bloques de potencias. Por un lado estaba Alemania, Italia y Japón. Y por otro lado estaba Francia, Inglaterra y posteriormente los Estados Unidos y la Unión Soviética. Finalmente ya sabemos, para no ahondar lo que fue la Segunda Guerra Mundial, que la Unión Soviética y Estados Unidos junto con sus aliados vencieron a las potencias del eje. Y lo que fue una alianza circunstancial que no podía mantenerse acabó rompiéndose. El sistema de los Estados Unidos era totalmente incompatible con el sistema de la Unión Soviética y la rivalidad entre ambas naciones comenzó a surgir desde el mismo momento en que acabó la guerra. La Guerra Fría fue la rivalidad que existió entre la Unión Soviética y los Estados Unidos por la hegemonía. Las potencias se desbarrancaron. El poder de la Gran Bretaña, el Reino Unido, de Francia y de Alemania se vio seriamente afectado con la Segunda Guerra Mundial, y de estas potencias surgieron dos superpotencias, así les llamaban, que eran Estados Unidos y la Unión Soviética. Estados Unidos tenía a sus países aliados, que eran Europa Occidental, básicamente a los que ayudaron a través del Plan Marshall: Inglaterra, Francia, Alemania Federal, Italia. Y los rusos o soviéticos contaban también con sus aliados, que eran los miembros del Pacto de Varsovia. Hay que aclarar que primero fue Estados Unidos el que formó la OTAN. La OTAN fue la organización, o es la organización del Tratado Atlántico Norte, donde agrupó a todos los países de Europa Occidental para fortalecerse y tener una defensa en común en contra del comunismo. Rusia o la Unión Soviética respondió formando el Pacto de Varsovia, donde agrupó a los países de Europa Oriental: Polonia, Alemania Democrática, Rumanía, Hungría, de su lado, para defenderse de los capitalistas. Estados Unidos y la Unión Soviética nunca se enfrentaron directamente. Ellos se enfrentaban en terceros países apoyando diferentes grupos. Por ejemplo, Corea, Vietnam, China nacionalista con la China popular, ¿sí? Donde los soviéticos generalmente apoyaban a los movimientos originarios o nativos, mientras que los norteamericanos sí llegaban con todo su ejército. Esto hizo que la Unión Soviética tuviera mayor popularidad entre la gente, porque ellos percibían a una Unión Soviética que apoyaba a los países en contra del imperialismo gringo, mientras que a los gringos, al ir con todo el ejército, lo veían como una fuerza invasora. Pero, ¿qué fue lo que pasó en América Latina? ¿Cómo nos influyó la Guerra Fría en este continente? ¿De qué manera afectó a los gobiernos y a las producciones nacionales? Eso lo vamos a ver en el siguiente segmento. Antes de platicarles cómo impactó la Guerra Fría a nuestros países, les quiero recordar que el hecho de la Segunda Guerra Mundial abrió la posibilidad a que nuestros países cambiaran de modelo económico. ¿A qué me refiero? Ya les había comentado en el primer segmento que nuestras economías se insertaron en el mundo global siendo proveedoras de materias primas y comprando bienes manufacturados.
Cuando se viene la Segunda Guerra Mundial, las industrias de Europa, bueno, pero en Europa es un desastre y no pueden producir, y las industrias de Estados Unidos comienzan a enviar o a dedicarse 100% a producir materiales bélicos, básicamente armas, y dejaron de proveer a nuestros países de esas cosas que necesitábamos. Ahí fue donde se abrió un espacio de oportunidad para nuestros países para que comenzaran a industrializarse. Esa oportunidad solamente la usaron 2 países, México y Brasil. Hasta antes de la Guerra Fría, nosotros siempre fuimos considerados el patio trasero de los Estados Unidos. Desde muchos años atrás, desde las independencias, Estados Unidos había sacado un plan que su eslogan era América para los americanos. Los ingenuos de Latinoamérica pensaron que esto se refería a que nos íbamos a unir todos para defendernos de los europeos, que eran la verdadera amenaza, aunque realmente lo que los gringos pensaban en el fondo era que toda América era para los americanos. Ellos, como ustedes ya se habrán dado cuenta, ellos se dicen que son americanos como si nosotros no lo fuéramos, pero no habían puesto atención a América Latina hasta que sucedió algo. Fulgencio Batista cayó. ¿Quién era Fulgencio Batista? Eso lo vamos a ver en el siguiente segmento. Pues Fulgencio Batista era el dictador de Cuba. Él había gobernado con mano dura y la gente estaba ya bastante cansada de él. Un revolucionario, Fidel Castro, que ahora ya todos conocen, intentó derrocarlo sin mucho éxito, pero en una segunda ocasión logró acabar con el gobierno de Batista. En un principio Fidel no quería ser alineado de ninguna de las 2 potencias y más bien quería como negociar o coquetear entre las 2, entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, para sacar el mayor beneficio de ambos. Por otro lado, su hermano, él sí estaba más alineado o estaba más hecho a la idea de hacerse aliado de los soviéticos. A final de cuentas, los Estados Unidos no lograron tener la visión para poder negociar con Fidel y darle parte de lo que él pedía para justificar el que se mantuviera en una órbita más intermedia. Esto llevó a una confrontación entre Estados Unidos y la Unión Soviética por el desplegamiento de misiles balísticos en Cuba que ya pueden alcanzar territorio de los Estados Unidos. Fidel había negociado con la Unión Soviética la instalación de estos misiles para lograr independizarse de alguna manera de la influencia de los norteamericanos. Los soviéticos habían accedido a instalarlos, pero en secreto estuvieron negociando con los norteamericanos para que no llegara tanto, pues, porque sí, yo pienso que tanto rusos como norteamericanos sí veían que era muy complicado de meterse en una guerra en esos países. El hecho de que Estados Unidos aceptara misiles en Cuba ponía en riesgo la integridad territorial de su país. Sin embargo, los gringos ya tenían misiles en Turquía y la Unión Soviética eso lo veía mal. A final de cuentas, la negociación resultó en que Estados Unidos quitaba los misiles de Turquía y la Unión Soviética no ponía misiles en Cuba, pero le sacaron la promesa a los gringos de que no iban a invadir la isla. De esa manera, de alguna manera, lograron resguardar esa cabeza de playa en América Latina, el primer país en el hemisferio occidental que ya estaba bajo la influencia de la Unión Soviética y no de los Estados Unidos. Y eso era un fenómeno pues bastante alarmante para los gringos, porque por primera vez vieron que la Unión Soviética sí podía llegar a su patio trasero. En un principio intentaron lanzar un plan de ayuda similar al que habían hecho en Europa, donde se daba financiamiento a los países para que estos se desarrollaran y evitaran tanta pobreza. Y es que la lucha socialista tenía mucho eco entre las clases pobres. En nuestro continente, desde la época virreinal, siempre hemos tenido grandes diferencias de ingreso. Tenemos grupos muy pequeños que detentan mucho dinero y grandes masas que tienen muy poco o que viven con muy poco. Ni la independencia ni la democracia habían logrado cambiar esto. Este descontento con el sistema existente hizo que se abrieran ventanas de oportunidad para el socialismo. Y bueno, cuando Estados Unidos sintió la amenaza de Cuba, sí se alarmó y lanzó 2 programas. Bueno, lanzó un programa de ayuda tipo el Plan Marshall, que ya les había comentado que se usó al final de la Segunda Guerra Mundial. La Alianza para el Progreso, que fue como se denominó al programa que se hizo para nosotros, para aquí en América, pues era similar. Ellos nos daban a nosotros el apoyo económico con las mismas condiciones que se le habían dado a Europa. Aquí no funcionó tan bien como en aquel continente. También los gringos tuvieron otra línea por donde tratar de defender el que el comunismo no se expandiera en nuestro continente,
que fue el de atentar directamente contra la democracia en los países donde ellos sospechaban que se estaban alineando. Un ejemplo fue en Guatemala, donde destituyeron al presidente porque éste había amenazado a una empresa de Estados Unidos con nacionalizar sus bienes. Otro ejemplo, el más conocido por todos nosotros, es el de Chile, donde los Estados Unidos, a través de la CIA, ayudaron a Pinochet a derrocar al presidente legítimamente electo Salvador Allende. De esta manera les quedó muy claro a los países de Latinoamérica que había de dos: o te alineabas con los Estados Unidos o había peligro de que tus gobiernos fueran destituidos por la fuerza militar de aquel país. Por otro lado, ellos reforzaron, como ya les había comentado, ellos reforzaron las dictaduras. Este fue el segundo elemento o la segunda consecuencia de la Guerra Fría: la instalación de dictaduras en todo el continente, básicamente en Sudamérica. Ya les había comentado la Argentina, que fue muy sangrienta, la de Chile con Pinochet, pero también hubo en Paraguay, en Bolivia, en Perú, en Colombia durante un corto periodo. Aquí en México no tuvimos dictadura como tal, pero sí tuvimos un partido único que alguna vez un escritor, Vargas Llosa, la calificó de dicta blanda o la dictadura perfecta, porque cada 6 años tenemos un nuevo presidente, pero realmente el presidente anterior elegía al que seguía. No había una democracia real. Tenemos una democracia simulada que funcionó muy bien durante casi 70 años. En resumen, tuvimos 3 consecuencias de la Guerra Fría en América Latina. 1. Intervención directa de Estados Unidos de manera cubierta o encubierta para quitar a regímenes que parecían o a ellos les parecía que no eran amigables, como el caso de Guatemala y de Chile. 2. La Alianza para el Progreso. Y 3. La instalación de dictaduras militares en la mayor parte de nuestros países, exceptuando algunos que otros como nosotros. Pues bien, ya terminamos. Espero les haya gustado esta sesión y vamos a recapitular. Dijimos que íbamos a ver qué era la Guerra Fría, íbamos a ver los antecedentes, cómo estábamos nosotros antes de la Guerra Fría, cómo había surgido la Guerra Fría y las consecuencias de la Guerra Fría en nuestro continente. Vamos a ver si aprendimos. En primer lugar, ¿cómo estábamos nosotros antes de la Guerra Fría? Estamos insertos en el mundo como proveedores de materias primas, consumiendo bienes manufacturados. 2. La Segunda Guerra abrió una oportunidad para que nuestros países se industrializaran parcialmente y únicamente la aprovechó Brasil y México. 3. La Guerra Fría surge a raíz del final de la Segunda Guerra Mundial, donde quedan 2 grandes superpotencias: los Estados Unidos con un sistema capitalista y la Unión Soviética con un sistema comunista, que fueron aliados durante la guerra, pero que al finalizar esta se separaron y se enfrentaron por el dominio del mundo, literalmente el dominio del mundo, pero nunca se enfrentaron directamente, se enfrentaban a través de terceros en otros países, ejemplo Corea, Vietnam, China, y la crisis de los misiles en Cuba. Después, ¿cuáles son las repercusiones aquí en América? Al principio no hubo gran repercusión porque el pleito estaba en Asia, en Corea, en Vietnam, en China. Pero cuando los soviéticos llegan a Cuba, entonces Estados Unidos sí voltea a verlos y hace 3 cosas. 1. hace 3 cosas. Primero, interviene directa o indirectamente en países que considera que no son amigos. Segundo, lanzan la Alianza para el Progreso. Era dar dinero a los países de América Latina para que compraran bienes o hicieran negocios con empresas de Estados Unidos y así promovieran el progreso en sus respectivos países, evitando demandas sociales que sí podían ser justas, pero que servían de caldo de cultivo para el socialismo. Y tercero, instalando dictaduras militares a todo lo largo y ancho del continente, las cuales generalmente fueron muy sangrientas. Bueno, pues quedamos hasta aquí con esta sesión del Profe Mario. Espero les haya gustado. Quiero que me dejen sus comentarios aquí abajo, que me den like, que me den si no les gustó y que también me pregunten si tienen dudas y me digan si ya lo sabían, si no lo sabían, si les resulta novedoso. Muchas gracias. Nos vemos en la otra.